quiero que me cuentes cómo descubriste a Francis Bacon y qué es lo que pasó cuando descubriste a Francis Bacon. Sí, pero eso yo pensaba que ya lo había contado Raúl, ¿no? Sí, pero quiero que me lo cuentes tú también. Esto ocurrió pues en los 66, que era la época donde expuse yo en Nueva York 3 años seguidos, en Galería Internacional, en Madison Avenue, una galería muy buena, bueno, total, que de repente apareció por las revistas y todas estas cosas, apareció Francis Bacon con los retratos del Papa Inocencio y las cosas, y las canales esas de costillares de ternera, y entonces a mí me fascinó todo aquello. Me fascinó hasta el punto de que, bueno, pues era una cosa que es que no podía pensar en lo mío, nada más pensaba en eso. El conocimiento de la obra de Bacon le produjo un impacto tal que abandonó la pintura. Consideró que nada podía hacer una vez conocida la obra de Bacon. No me extraña, porque de alguna manera era descubrir a un otro que estaba buscando lo mismo que él, con su propio lenguaje, pero que digamos, se sentiría una enorme identidad y descubrió que el otro lo había conseguido. Yo no quería seguir con eso, porque eso era de Francis Bacon y yo quería seguir con lo mío, pues cambié de medio. Yo hice las esculturas que se mueven y que respiran y todas esas. Yo estuve trabajando en eso hasta que ya se me pasó la fiebre de Francis Bacon y ya empecé con otras cosas. A Francis Bacon le obsesionó este rostro, el de Inocencio X, retratado por Velázquez. Bacon lo pintaba una y otra vez, decenas de estudios en este grito papal. Precisamente ese impacto de Velázquez en Bacon contrasta con que Narciso Maisterra, cuando le conoce, deja de pintar, pero Narciso Maisterra se había formado en torno a la tradición española, en torno a Velázquez, en torno a Goya. Él se forma en el Círculo de Bellas Artes, en la Escuela de San Fernando, a partir de las grandes obras del Museo del Prado. Es decir, que uno puede nacer en Palencia y acabar en Estados Unidos y encontrarse con alguien que le ha impactado las obras del Museo del Prado y que a él le impactan y deja de pintar. Estas son las cosas atractivas y realmente increíbles que tiene el arte contemporáneo. Tanto Bacon como Maisterra citan a Velázquez de alguna manera esa fuerza rotunda, esa fuerza que tienen las imágenes de Velázquez, algunas imágenes velazqueñas. También en Velázquez, tampoco Velázquez buscaba la belleza, sus bufones no son bellos en el sentido tradicional. Y los dos, tanto Francis Bacon como Narciso Maisterra, ninguno de los dos busca del mismo modo busca esa forma tradicional de belleza. Por lo tanto, hay una clara relación entre todos ellos y hay un encuentro, ¿no? Atravesando los siglos, ¿eh? En cuanto a mi obra, hay que reconocer que lo mío no es para ponerlo encima del sofá. Ese cuadro, por ejemplo, pues sí, se puede poner, pero las otras cosas pues son pues, bastante duras. O sea que son cosas para pensar, no para que vaya bien con el estampado del sofá. Ese concepto de incomodidad yo creo que es muy importante en la creación artística contemporánea, que la creación artística debe ser también un lugar, un momento en el que nos haga replantearnos determinadas cuestiones del mundo en el que vivimos. Y en este caso, por ejemplo, visitar el Museo de Narciso Maisterra, pues en algunas partes no es agradable. Porque no es la idea de la belleza como algo suave, delicado, como esa idea de algo que nos tranquiliza, es todo lo contrario. Es un arte que inquieta, que remueve, que hace preguntas más que dar respuestas. Pero es que ese es el papel del arte, en definitiva. La belleza diríamos, comercial,
no me interesa nada. Me interesa la otra belleza que está prácticamente desconocida y que se considera fealdad por las grandes instituciones que se hinchan a ganar dinero explotando la vejez, las arrugas, la piel. A mí eso es lo que me encanta, porque es parte de nuestra vida, es parte de lo que somos, es parte del problema de que no sabemos dónde vamos cuando se termine esto. Siempre recuerdo un poema de principios del siglo XX que repito muchas veces porque me dejó huella, que se titula Sobre arte, y que hay uno de los versos que dice: el arte no necesita belleza, tampoco fealdad, necesita vida. En todos ellos, en todos estos artistas, estos y estas artistas, lo que hay es una profunda reflexión sobre la vida. Entonces, no son metarreflexiones sobre el arte, no son disquisiciones teóricas, es que hay una visión de la vida muy profunda. Pues claro, la realidad es lo que yo hago, la realidad. Es decir, que la realidad de todo, sin protestar directamente, pero es la protesta va incluida. Una forma de presentarnos la realidad a veces dolorosa, pues un dolor que no necesariamente tiene que llevarnos a un drama expreso o explícito, sino que lo que nos hace es preguntarnos qué hay detrás de cada cuerpo, qué hay detrás de cada situación, qué hay detrás de cada vida, en definitiva. No hay pesimismo nunca. Yo no soy una persona pesimista, soy una persona muy optimista, y el optimismo mi optimismo consiste en aceptar la realidad y estar feliz con ello. Es decir, que en lugar de pensar de que estamos inea lacrimarum valle, o sea, en este valle de lágrimas, y que hay otra cosa mejor cuando nos muramos, yo acepto la realidad, que esto no es un valle de lágrimas, esto es una cosa maravillosa que nos han otorgado, que se nos ha otorgado de la forma que haya sido, y que lo que hay que hacer es disfrutarlo cada momento de la primavera, de la salida del sol, cuando sale el sol. Todos los días es todo con lo que hay que vivir, es lo que tenemos, hay que aceptarlo, hay que disfrutarlo y hay que ser feliz con ello. En los últimos años hay una cierta tendencia dentro de la historia del arte a valorar el siglo XX no en función de los grupos de vanguardia, sino valorando aquellos artistas solitarios, individuales, peculiares. Nos hemos acostumbrado a que el siglo XX, como decía el poeta Pedro Salinas, era un siglo de siglas y que había una sucesión de movimientos de vanguardia, con manifiestos, con características. Hay que recordar también que el concepto de vanguardia es un concepto de tipo militar. En los últimos años, algunos expertos, algunos críticos han empezado a valorar a artistas solitarios, individuales, no puros, en el sentido de ascribibles a una determinada tendencia, y yo ciertamente soy de la opinión que es más interesante el siglo XX visto a través de artistas individuales, solitarios, peculiares, que a través de los grandes movimientos de vanguardia. Toda la historia del arte se cuenta a través de estilos, a través de movimientos, pero hay una serie de figuras que tienen en sí mismas un peso significativo y que han existido a lo largo de toda la historia del arte, pero que son imprescindibles para entender el siglo XX. El arte del siglo XX no se entiende sin artistas, vamos, como Bacon o como Louis Bourgeois o como Narciso Maisterra. En cierta manera es quizá la mejor demostración del individualismo en el siglo XX. Si es que yo no estoy en ningún movimiento, está siempre en lo mío, no es poner etiquetas, es que no tiene etiquetas, porque no hay una etiqueta para etiquetarlo. Esta nueva forma de ver el siglo XX a través de los artistas de trayectorias individuales nos aporta una visión totalmente diferente. Son artistas que, por ejemplo, confían mucho en su esfuerzo personal, en su capacidad de superación y sobre todo artistas que tienen una gran seguridad en sí mismos. Hablábamos antes de Morandi o podemos hablar, por ejemplo, de Balthus, de la capacidad de Balthus
para resistir las críticas que tuvo en su época, a pesar de ser un artista valorado en vida, pero que tenía también críticas notables. Ellos trabajan, hacen lo que quieren y tienen la suerte en un momento concreto de entrar, ser valorados en el mercado, pero no trabajan para el mercado, que es la diferencia. Yo al artista que le veo cambiar de estilo de una manera impostada, artificial, etcétera, ya le veo que es que lo que está intentando es adaptarse al mercado, y entonces esa falta de sinceridad es una de las cosas que a mí más me molestan en la historia del arte, ¿no? Y sin embargo hay unos cuantos artistas que sí que han hecho eso a lo largo de la historia. Siempre mi camino, me he apartado de todo lo que, incluso de los clásicos. He respetado, en otras palabras, lo que hacen ellos como final de un proyecto. Y yo no tengo por qué meter a seguirme con ese proyecto. Algo así, no sé exactamente. Tenemos el caso tradicional que se estudia en estos ámbitos del Greco, un artista que alcanza la fama decenas de años después, cuando una nueva generación en otro siglo descubre las obras del Greco y descubre su estilo más adecuado al estilo del momento, y son artistas que sí que es cierto no buscan el éxito inmediato. Las primeras exposiciones que tuve yo en Providence, Rhode Island, vendías todas las exposiciones completas en el día de la apertura. A medida que yo he ido ya sentándome en lo que quiero, en mi forma de ver la vida, en mi técnica, es decir, que cada día aprendo algo con mi trabajo y como resultado es que pinto mejor cada día dentro de lo mío, pues a medida que eso ha ido en una escala creciente, pues la parte de las ventas pues ha disminuido. Es decir, que ahora ya ni me interesa, ya en este momento ni me interesa vender nada. Cuando los coleccionistas de arte o el mercado del arte se fijan en ellos, realmente los precios que alcanza son muy altos. En el 2010 Giacometti alcanzó con Hombre que camina, con la escultura, el récord mundial en una subasta, creo que eran 74 millones de euros. Pues he tenido siempre bastante buena suerte, ¿eh? Es decir, que las críticas han sido, tanto aquí como en Estados Unidos, han sido siempre muy favorables. Y bueno, pues ahí ha quedado. Lo que nunca ha ocurrido es que haya trascendido esas críticas y todo eso haya trascendido a otro, ¿cómo diríamos?, a otro estrato. Este ingeniero paisajista de profesión, Narciso Maisterra, acumula más de una docena de exposiciones individuales en Estados Unidos a lo largo de su carrera. El Washington Post comparó en 2013 la obra tardía de Maisterra con las pinturas negras de Goya. La pintura es como una necesidad. Es decir, que cuando, por ejemplo, para ilustrar esto, cuando tengo que pasar temporadas por otras cosas, como es cuando se abre el museo, cuando se está haciendo con el museo, alguna exposición que lleva mucho tiempo preparar los cuadros y todo eso, pues llega un momento que no me encuentro bien. Es decir, que yo tengo que trabajar todos los días, y cuando pasa tiempo pues me molesta. Es como si me faltara la medicina para ayudar a vivir. Una trayectoria como la suya, de un hombre que nace en los años 30 en una ciudad de provincias como Palencia, se forma en la tradición clásica española, del barroco, de los grandes maestros del barroco español, por circunstancias y azares de la vida acaba en Estados Unidos. En Estados Unidos está en contacto con los principales movimientos pictóricos del siglo XX, por cuestiones también vitales regresa a España. Lo que tenemos al final es un artista único, es un artista que mezcla diferentes influencias y que nos muestra una trayectoria artística muy peculiar. Es a la vez muy moderna y muy eterna, porque es una figuración que nos habla de todo, de la fragilidad del ser humano, y nos habla con un lenguaje totalmente contemporáneo,
nos muestra una persona que está preguntándose a lo largo de toda su vida por esa fragilidad. En definitiva, se ve que ha ido incorporando todo lo que la tecnología, por ejemplo, la cámara fotográfica o el vídeo, etcétera, ha ido dándole, pero incorporándole a una forma de hacer que procede del Renacimiento, y ha ido ampliando todo eso y ha ido incorporándole de una manera natural. Luego me voy a dar una vuelta, que si queréis nos vamos a dar un paseillo por ahí, a veces por el río y a veces por la calle, muy querida calle Mayor. La calle Mayor es la cosa más moderna que existe en el mundo que yo he visto, porque la idea del diseñador fue genial. Hacer una arcada que mida casi 1 kilómetro y que en invierno puedas pasear sin paraguas y en verano puedas pasear sin sombrilla. Me gusta la gente, hay solitarios que no necesitan la gente, a mí me gusta hablar, hablo mucho, entonces necesito a alguien que me oiga. La mayor parte de la vida la paso solo, particularmente en Fuente de Valdepero, allí me encierro y hay veces que... Ahora con el museo veo gente todos los días, por la tarde o casi todos los días cuando está abierto, pero... he pasado, antes de estar en el museo abierto, pasaba semanas sin ver a nadie en Fuentes. Así que sí, bastante solitario. Bueno, la sociedad, claro que no te entiende, o sea que eso es normal. Piensas que vaya, que chalao. Es decir, y bueno, pues es normal, porque ellos funcionan de otra forma y no entienden claramente por qué nosotros seguimos trabajando y sin vender un cuadro y en fin, y pasando todo lo que haya que pasar nada más para seguir con nuestro arte. O sea que eso, dentro de lo que la sociedad piensa, pues es una cosa prácticamente insólita, claro. La personalísima visión que tiene Narciso, por ejemplo, cuando nos presenta su imagen, sus autorretratos, en una etapa de decadencia aparentemente corporal, pero que son fortísimos, nos demuestra la fortaleza interior de esa persona, la fortaleza y la debilidad, en su debilidad, ese es el juego. Con una facilidad aparentemente técnica tremenda, que lo que está manifestando es que es un gran artista, pero sobre todo que tiene ese fuego interior, como estábamos viendo, que es imposible de copiar, en definitiva. La terapia fue reconocerme, porque es que cuando me miraba en el espejo decía, bueno, ¿y este tío quién es? Todas las mañanas. Y así pasé una temporada y bueno, pues aparte de si me veía feo o guapo, pero la verdad es que con el cambio, pues aparte de ya la cosa de la belleza o no belleza, pues aparte de eso es que no me reconocía. Son de una fuerza tremenda, porque nos plantean toda la fuerza que tiene un rostro sobre el que ha pasado el tiempo y además buscando toda la expresividad posible. Con este procedimiento de pintar un cuadro todos los días, un retrato todos los días, exagerando la así llamada, entre comillas, fealdad, pues entonces es como me fui haciendo y como me fui ajustando a mi nuevo aspecto. Y no solo eso, sino que empecé a recoger una expresión del nuevo aspecto y empecé a conocerme, en pocas palabras. Sí, ten cuidado que hay una rama y de un árbol, ¿eh? Gracias.
Es un museo que Narciso ha creado restaurando 3 casas humildes durante los últimos 15 años, que tiene un planteamiento de museo vivo y que ha logrado crear una infraestructura cultural totalmente de financiación privada de 1.200 metros cuadrados dedicados a la cultura en un pueblo de 400 habitantes. Se trata de un museo tan peculiar que podemos decir que la obra es el museo en su conjunto, un proyecto creativo, de un proyecto de residencia de artistas, de un espacio también para la comunidad, para el pueblo, lo ha financiado enteramente con su capital personal. Y el resultado es un museo lento, silencioso, humilde, en el que, por ejemplo, nos encontramos con que es muy habitual que cuando uno viene a ver el museo le atiende el propio artista. Un museo, además, que se dio el caso paradójico de que antes de su apertura fue incluido ya en la red de museos de la Junta de Castilla y León. Tenemos una zona para artistas invitados, etcétera, etcétera, completa. Es decir, y luego en el otro edificio, porque son 2 edificios, que te puedo enseñar un segundo. Bueno, esto lo cortáis vosotros, ¿no? Si hace falta, no sé cómo lo sé, pero bueno, a ver si lo tengo aquí. Es que precisamente tengo aquí. Aquí tengo un plano de... ese es el museo. Entonces, aquí en el museo tengo una vivienda para invitados. Y aquí en el otro edificio también hay otra vivienda, que es donde vivo yo, y que el día que me vaya para el otro barrio, por llamarlo de alguna forma, pues prefiero llamarlo el día que me convierta en partículas de luz, que es lo más adelantado de los científicos. Entonces, ese día, pues aquí para que viva el señor que cuida del cuidador del museo. Y este manchón aquí es el árbol. El laurel. El laurel gigantesco. Vale, vamos a parar, creo que tengo suficiente aquí también.